Bienvenidos al especial de Año Nuevo Escucha en la Noche, una historia de miedo. Dicen que la medianoche de Año Nuevo es un momento mágico, un instante en el que podemos dejar el pasado atrás y empezar de nuevo. Pero para Elena, ese Año Nuevo marcó el inicio de su peor pesadilla. Elena había decidido pasar la noche sola. No era la gran cosa, una copa de vino, su manta favorita, y una película en el televisor. Un Año Nuevo tranquilo, pensó. Pero, a las 11:55, todo empezó a cambiar. Primero fueron las luces. Parpadearon una, dos, tres veces, hasta que la habitación quedó sumida en una penumbra extraña. Entonces, escuchó algo. Un leve susurro que parecía provenir del televisor. Intrigada, o tal vez asustada, Elena prestó atención a la pantalla del televisor. Pero lo que apareció en la pantalla no era la película que había estado viendo. Era una fiesta. Las imágenes eran en blanco y negro, como de otra época. La cámara mostraba a un grupo de personas elegantemente vestidas, sonriendo y bailando. Era una escena normal, hasta que se dio cuenta de que todos los presentes estaban mirando fijamente hacia ella. Elena intentó cambiar de canal, pero el control remoto no respondía. Apagó el televisor, pero las imágenes seguían ahí, como si estuvieran proyectadas directamente en la pantalla. Fue entonces cuando lo vio. Entre los invitados de aquella fiesta, había alguien que la dejó sin aliento, ella misma. Sí, ahí estaba Elena, vestida con un elegante traje de gala que nunca había visto, sonriendo como si fuera parte de la celebración. La Elena de la pantalla alzó su copa y brindó, pero no con los demás. Miró directamente hacia donde estaba la verdadera Elena. «Te estamos esperando», dijo la voz de la Elena de la pantalla, aunque sus labios no se movieron. Elena retrocedió, su cuerpo temblaba. Intentó desconectar el televisor, pero cuando lo hizo, algo la detuvo. Cuando se giró, vio algo que no estaba allí antes, una pequeña pila de uvas sobre la mesa. Su abuela le había enseñado esa tradición, comer 12 uvas, una por cada campanada, para pedir un deseo. Elena pensó que quizás estaba soñando. Sin embargo, cuando trató de ignorarlas, algo extraño ocurrió. Las uvas comenzaron a moverse solas, rodando por la mesa hasta formar un círculo perfecto. Entonces, escuchó una voz, pero no provenía del televisor. Era un susurro que venía de todas partes. «Pide tus deseos, o los pediremos por ti». Elena sintió sus manos temblar mientras intentaba recoger una uva. Cuando la primera tocó sus labios, un frío intenso recorrió su cuerpo, como si algo la estuviera observando de cerca. Cada vez que comía una, veía algo diferente, rostros desconocidos que gritaban en silencio, imágenes de lugares oscuros y desolados, y, al final, la visión más aterradora de todas, ella misma. Atrapada dentro de la pantalla, rodeada de sombras que la sostenían con fuerza. Elena despertó horas después, tirada en el suelo de la sala. El televisor estaba apagado y todo parecía normal. Pensó que todo había sido un sueño, hasta que vio lo que había sobre la mesa, una copa de vino medio vacía y una única uva mordida. Desde entonces, Elena nunca volvió a celebrar Año Nuevo sola. Porque en lo más profundo de su ser, sabe que aquella noche algo cruzó el umbral. Algo que aún la observa, esperando que complete los deseos que nunca terminó de pedir. ¿Y tú, qué harías si tus tradiciones de Año Nuevo se convirtieran en la puerta hacia algo desconocido? ¿Y si los deseos que pides no fueran realmente para ti? Cuidado con lo que deseas, porque puede que alguien ya lo esté esperando. Si te gustó nuestra historia, recuerda dar me gusta y suscribirte para seguir escuchando historias en la noche.